Y declaramos como primer domingo de cada mes, y en obediencia a su voz, en obediencia a su Espíritu Santo, que por tantos años nos mostró este diseño, Señor, lo seguimos estableciendo. Cada domingo, el primer domingo de cada mes, por fe, vamos a traer todo lo que a ti te pertenece. Señor, renunciamos a ser ladrones, de quedarnos con lo tuyo. Señor, declaramos que nuestros corazones se van a inclinar. No importa la condición de este mundo, no importa las necesidades, no importa el sistema de este mundo, nosotros caminamos de acuerdo a su palabra y vamos a seguir obedeciendo su palabra para no ser ladrones, de poder quedarnos con lo que a ti te pertenece. Padre, todas las cosas que nos das, todas las riquezas espirituales, las riquezas materiales, todo lo que recibimos como fruto de la promesa de su bendición, Señor, se la vamos a entregar a usted. Bendición es un poder para prosperar. Bendición es un poder que nos da el derecho legal de poseer todas las cosas, las que están en el mundo visible como en el mundo invisible. Bendición es tener la autoridad de poseer todas las cosas y todas las promesas que usted ha entregado a su pueblo en su palabra. Señor, con puño cerrado le decimos: dame la bendición, dame el derecho de poseer. Dígalo, por favor, con puño cerrado, dígalo. Dame la bendición, dame el derecho de poseer. Es promesa de Dios para sus hijos, para sus hijas en esta tierra. Por eso el diablo nos roba y nos miente, pero nosotros declaramos la verdad, y la verdad, Señor, está sobre la promesa. Señor, que usted es un Dios de toda bendición. Señor, dame la bendición, dame el derecho de poseer. Cuando traemos los recursos financieros, manifestamos nuestra fe, manifestamos realmente dónde está nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que estar siempre en Dios y en su palabra, y nunca dejar de creer, ya sea el diezmo, la ofrenda, las primicias, son las semillas reproductoras de Dios, para que Dios pueda bendecir a su pueblo. Quizás este es un mensaje impopular para los tacaños, para los que no creen en Dios, para los que no obedecen su palabra. Pero quiero animar, amados, amadas, a seguir siendo fiel a Dios cada mes, y entreguémosle todo lo que a Él le pertenece, pero hagámoslo con fe, hagámoslo con amor, hagámoslo con alegría, y no lo hagamos mecánicamente. Siempre todo lo que traigamos sea con fe, sea con alegría, sea con amor, y que todo lo que traigamos también sea para darle la honra y la gloria a Dios, que siempre quiere bendecirnos. Padre, soltamos también esta palabra sobre su iglesia, sobre su pueblo, y es una palabra que es como una semilla, Señor, donde es recibida en los corazones,
de aquellos que entienden por el Espíritu lo que hoy usted nos está ministrando en esta área tan importante. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque de esta manera también te adoramos. De esta manera, en obediencia a esto también es como levantar las manos y decirle: gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos. La adoración es la obediencia. La mejor adoración es la obediencia en todo lo que Dios nos pide. Gracias, Señor. Bendecimos su nombre. Y gracias por la bendición que tenemos de poder obedecer su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados, amadas. Estoy viendo aquí Falabella, estoy viendo Líder, estoy viendo Almacenes París. Pero quiero lanzar un desafío, amado. Vamos a cambiar estas bolsitas. Si alguien sabe o alguien se atreve a hacer bolsas más grandes, porque la bolsa es grande, vamos a tener bolsitas acá, cosa que cada domingo, primer domingo, nosotros vamos a traer nuestras cosas, que sea cualquier bolsa que usted traiga, la va a traer, pero la idea nosotros entrando ahí a la mampara, vamos a cambiarla por las bolsas que vamos a tener acá, como iglesia, exclusivamente para la recepción también de las primicias, ¿ya? Así que damos gracias al Señor. Quiero decirle, hermano, encontré algo aquí cortito, porque después vamos a aprovechar bien esta pantalla también, ¿eh? Vamos a aprovechar bien esta pantalla y sacarle bastante provecho. Pero, ¿sabe? Encontré algo. Dice: para multiplicar a los salvos, multiplicamos misioneros. Esa es nuestra relevancia en la tierra. Y yo creo, ¿sabe lo que está pasando? Que yo sentí, yo creo que varias personas acá hemos sentido la carga de delinear también nuestro ministerio hacia las misiones, a los misioneros, ya sean nuestros misioneros que Dios va a levantar en la iglesia, o apoyar otro ministerio de los misioneros, como el caso que yo creo que todos entendimos que no es casualidad que Ramón y Anita estuvieran acá con nosotros, ¿ya? De paso quiero decirle que se le entregó una ofrenda a ellos. ¿Cuánto creen ustedes que fue la ofrenda? ¿Cuánto creen? A ver, los hombres y mujeres de fe. ¿Ah? ¿Cuánto? 200. ¿Quién da más? 700. Se le entregó 1.400.000. 1.400.000 se le entregó como ofrenda, ¿no? Como ofrenda. 1.400.000 se le entregó a ellos, para su viaje, para las misiones, que ellos van su primera partida a Brasil a prepararse y después se van ya derechamente a España, donde van a estar como misioneros sin fecha de retorno. Tienen fecha de ida, pero de retorno no tienen fecha. Dejan familia. Tuve el privilegio de conocer a la mamita de Ramón, porque después ellos me invitaron al culto de envío, nos invitaron con Marcia para estar en ese culto, y conocí a la mamita de Ramón, una mamá ya anciana, y se despedía de su hijo, porque posiblemente no lo podía ver más. Y tanto Ramón también le corrían las lágrimas, porque no iba a ver más a su madre. Dios lo sabe, pero él sabía que se iba, quizás para no ver más a su madre, y esa madre quizás para no ver más a su hijo. Y sabe, me llamó mucho la atención, porque fuimos a una iglesia local, que yo a veces uno pasa por Coronel, va para Escuadrón, va para Lota, va para Coronel, para allá, pero a los lados se han fijado que hay tantas poblaciones, ya se está conectando prácticamente San Pedro con Coronel y Lota, se han fijado que no hay lugares de vacío a los lados, todos teniendo poblacionalmente, edificios con departamentos. Y sabe que me encontré una iglesia metida allá, ahí se hizo el culto de inauguración, hacia el fondo, ahí antes de llegar a Lomas Coloradas, hacia adentro. Y sabe, me encontré una iglesia con un edificio muy parecido al nuestro, pero más grande, obviamente, con butaca, con todo nuevo. Y ahí se hizo el culto. Y sabe que hablando con el pastor Daniel, yo no lo conocía, se llama Daniel, me contaba
Pastor, nosotros somos 70 personas, no somos más, 70 personas. Es un edificio extraordinario, con una bajada así parecida como a un anfiteatro, ¿sí? Con las butacas nuevas, una plataforma, unos equipos de amplificación extraordinarios, ¿no? Y yo me alegraba y daba gracias a Dios, ya, gracias a Dios, porque Dios nos está bendiciendo. ¿Y saben cuál es la clave? Son 70 personas. Ellos han sido parte de 7 envíos de misioneros, es la 6ª vez, es la número 7 que ellos están apoyando a estos misioneros que ni siquiera los conocen mayormente como nosotros. Y dice que Dios los ha bendecido, los ha prosperado. Han llegado recursos que de repente solo Dios lo puede hacer, ¿ya? Ese Dios que saca donde no hay para manifestar su gloria, su presencia, su sobrenaturalidad. Cuando un pueblo le cree y cuando un pueblo se alinea al diseño del cielo, al programa del cielo. El programa del cielo, el diseño del cielo, son las misiones para alcanzar un mundo. Y yo les quiero decir, amados, que la tierra que Dios bendice son la tierra de las misiones, de la evangelización, del discipulado. Yo vengo de una jornada bien cansadora, de lunes a viernes, metido en el seminario, mañana y tarde, estudiando, ministrándonos, preparándonos. Y ¿saben? Me encontré con una sorpresa tan grande que desde el primer momento me produjo tanto gozo y tanta alegría. Yo no sabía el programa, no tenía noción de qué es lo que era la tónica o la centralidad de las conferencias pastorales. Y saben que me encontré con un tremendo título que se llama Reavivando la Iglesia. Una iglesia como estilo de vida avivada. Y sabe que yo, gracias Señor, no estamos tan equivocados. Estamos buscando un avivamiento, un despertar, un reavivamiento, ¿cierto? Y creo que eso es de Dios y nos está uniendo a todas las iglesias, ya, porque Dios está uniendo a la iglesia para enfrentar este mundo final con todos los desafíos, con todas las cosas que se nos están viniendo y que tenemos que estar nosotros preparados. Quiero que aprovechemos esta pantalla. Yo agradezco a Dios por el domingo pasado, gracias Alejandro. El próximo domingo ya yo designé un equipo que van a ministrar el culto, y le pedí a jóvenes van a ministrar el culto el próximo domingo, y el énfasis va a ser cómo el diablo te puede destruir sin que tú lo sepas. ¿Escucharon? Ese va a ser el énfasis del próximo domingo, y hay jóvenes que van a ministrar eso, ¿ya? Sin darnos cuenta, a veces el diablo está destruyendo nuestra vida con sus mentiras, con su engaño. Y ese va a ser el énfasis del próximo domingo. Estemos orando por un equipito de jóvenes que van a ministrar el culto sobre ese énfasis. Veamos un video cortito, ¿ya? Porque de eso yo voy a predicar hoy día. Por favor, Pedrito. Selección. Ganabas la Premier League. Luego, eras campeón con tu selección. Te casaste con la mujer de tu vida. Y a los 10 días de tu boda, una trágica noticia para toda tu familia y para el mundo del fútbol. La vida tiene muchas vueltas. Nunca sabemos cuándo será nuestro último día. Disfruta de las personas que te rodean, agradece siempre por un día más de vida y vívela al máximo. Descansa en paz, Diogo Jota.
estaba viendo una foto, bueno, Diogo Jota, ¿cierto? Es el futbolista que acaba de morir en estos días por un accidente y parece que murió con su hermano. Yo sé que muchos que han estado viendo esto, las noticias, miraban a la mamá decepcionada, como que nos salía del asombro de no tener a sus hijos y de que hayan muerto de esa manera, con todo un futuro, con todo un porvenir, con todo el éxito en sus manos, ido y por haber. Pero bueno, llegó el día, llegó la muerte, ¿ya? Yo creo que el más joven que está acá, no voy a preguntar cuál es el más joven, ni siquiera piensa en su muerte, ¿cierto? Piensa en su juventud, en los años que tiene de vida, ¿cierto? Todavía le queda mucho por vivir. Puede que esté pensando una persona que esté joven, el más joven que está en este lugar. Pero Dios nos presenta de otra manera la vida, ¿cierto? Nadie tiene la vida comprada aquí en esta tierra, ¿cierto? Nadie puede decir, yo voy a vivir tanto tiempo. Incluso yo creo que hay cosas que uno no siquiera las determina. Ni tú y yo las determinamos. Nuestra fecha de nacimiento, nuestra fecha de muerte, ¿cierto? Nadie puede decir, yo hasta esta fecha, este día voy a dejar de existir, ¿cierto? A esta fecha voy a morir. No tenemos facultad para eso. Pero ¿saben? Sí tenemos la facultad de escoger nuestro destino. Nuestro destino. Eso sí. Eso sí. No podemos saber nuestra fecha de nacimiento, no podemos saber la fecha de muerte, pero sí podemos decidir cuál va a ser nuestro futuro y nuestro destino, y sobre todo nuestro destino eterno. Eterno. Y esa es la razón y el propósito de por qué Dios nos dio la vida del cuerpo para esta tierra. En la tierra es la oportunidad que tenemos para decidir nuestro destino. Y sobre todo nuestro destino eterno. Entonces, hay una foto que yo no alcancé a ponerla ahí, pero ustedes ven, donde se muestra el féretro, el ataúd, ¿cierto? Donde está este jugador. Y está la foto, ¿no es cierto?, de Messi. Está la foto, ¿no es cierto?, de Mbappé, ¿cierto? Mbappé. Está la foto de Ronaldinho también, y varios otros connotados atrás. Pero imagínense, yo miraba, contaba, a lo menos logré ver como 10 futbolistas. Imagínense cuánta cantidad de plata hay ahí, ¿cierto? Cuánto dinero hay ahí. Pero ¿sabes? Todas las fotos estaban todos vestidos con el mismo traje, con la misma corbata y con la misma mirada, mirando el féretro o el ataúd de este jugador. ¿Y ¿sabe lo que decía abajo? Decía, aquí no hay diferencia. Aquí no hay diferencia. Todos son iguales. Y todos están frente, de la misma manera, frente al cuadro de lo que es la muerte. La muerte. Y es así. Es así. Si hay algo que nos identifica y hay algo a los seres humanos que nos hace iguales, es eminentemente la muerte, la partida de esta tierra. Ahora, yo no quiero que salgan con temor y miedo, no. Lo que yo quiero pretender con la ayuda del Señor en esta mañana, con la palabra, con la prédica, es que tú salgas de aquí con la firme decisión y más firme decisión de seguir preocupándote de la vida. Pero ¿cuál vida? De la vida espiritual. ¿Qué amor tenemos que tener? El amor por la vida. ¿Pero qué vida? Bien, Eduardo, es la vida espiritual. Es la vida espiritual. Tenemos que tener amor por la vida espiritual. Nuestro amor no puede estar en las cosas de esta vida, en las cosas temporales de esta vida. No puede estar nuestra pasión, nuestro amor, porque todo eso se termina, se acaba. Lo que queda es la realidad espiritual de los seres humanos. Y los seres humanos somos seres espirituales. Y yo quiero pedirle que ustedes me acompañen y que podamos ver algunas cosas que tienen que ver, y quizás el título del sermón en esta mañana
el amor por la vida espiritual. El amor por la vida espiritual no puede y no podemos darnos la licencia y el lujo de descuidar nuestra vida espiritual. Porque tú eres un ser espiritual, yo soy un ser espiritual, por esencia, por el plan, por la creación de Dios, el ser humano es un ser espiritual. Y los que estamos aquí, que ya tenemos el conocimiento, la verdad, tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, con mayor razón tenemos que preocuparnos de la vida espiritual. O sea, yo no entiendo a veces a la gente que saben de las cosas de Dios, que han escuchado de la palabra, que a lo menos tienen claro cuál es el propósito de esta vida, de esta tierra, el pasar por esta tierra. Saben que de esta vida hay otra vida y saben que no lo entiendo. ¿Por qué no se preocupan de su vida espiritual? ¿Por qué no se preocupan de su espíritu? Por eso que nosotros tenemos que tener amor por la vida. ¿Pero qué vida? La vida espiritual. La vida espiritual. Porque la vida espiritual es la vida eterna. Es la vida de Dios. Si podríamos decir cuál es la vida de Dios, ¿qué me responderían ustedes? Es la vida espiritual. Esa es la vida de Dios. La vida, ¿no es cierto?, biológica es un instrumento que Dios estableció como creación para nosotros, pero a partir de ahí es la oportunidad de poder vivir y de vivir preocupado de la verdadera vida, que es la vida espiritual. Entonces, el estar en la tierra, entendámoslo, amado, amada, estar en la tierra, no importa los años que tú pases por esta tierra, que nadie lo sabe, Dios solo sabe, es la oportunidad de que tú te preocupes de la vida espiritual. Porque si tú no te preocupas de la vida espiritual, no estás entendiendo el plan y el propósito que Dios tiene con tu vida, de establecerte este tiempo en esta tierra. Que ya lo hemos definido, que la vida en esta tierra es como una flor, ¿cierto? Frágil y breve. Es así, frágil y breve. La vida en el diseño de Dios en esta tierra es como una flor, es breve y frágil. Por lo tanto, esta vida terrenal, esta vida temporal y pasajera, no es la vida de Dios. La vida de Dios es una vida eterna. Por lo tanto, el énfasis de toda la Biblia, de toda la Escritura, es el amor por la vida espiritual. Amar la vida espiritual, preocuparse de la vida espiritual de uno, preocuparse de la vida espiritual de otras personas. Yo hago una pregunta a los papás, a las mamás que están aquí. ¿Conversaron Eclesiastés capítulo 12? ¿Cuántos lo hicieron? Levanten la mano. Lo hizo Marcia, lo hizo Aida. Mire, entiendan a veces, yo voy a dar cuenta de esta iglesia, como usted va a dar cuenta de su hogar, de su familia, de sus hijos. Mire, ¿por qué se lo digo? Cuando su hijo se está portando mal, ¿qué es lo que hace usted? ¿Le hacen un huir? ¿Qué hace? Cuando el hijo se porta bien, ¿qué hace usted? Lo apapacha. Hijo, Dios te bendiga. Hijo, te amo, eres mi voz, es mi alegría. ¿Verdad? Pero cuando se está portando mal, cuando ve que su hijo va por un peligro inminente para ser dañado, su vida destruida, ¿qué es lo que hace? ¿Le hacen un huir? Sí, la primera vez, hijo. Ven, hijo. No estás bien, hijo. Tu camino que estás eligiendo no es correcto. Hay peligro por delante. Pero el hijo continúa así. Usted lo vuelve a llamar, ¿cierto? Me imagino, hace eso usted, lo vuelve a llamar. Hijo, ya te dije. Yo te advierto, hijo, no vas por buen camino.
No es un buen futuro el camino que tú trazaste. Y quizás un poco más fuerte la palabra. Pero cuando usted ve que el hijo ya tercera vez no le hace caso y usted ve que va derecho al precipicio, al peligro, ¿qué es lo que hace? Lo agarra, lo toma, lo exhorta, lo reprende. Quizás un enojo santo para que pueda inventar rumbo ese hijo. Porque es su hijo, es su hija. Escúcheme bien, a veces la iglesia es así. Hay veces en la iglesia hay que sí, hablar con amor, con gracia, pero hay momentos que hay que hablar fuerte, enérgico. La Biblia habla de reprender, de exhortar. La Biblia dice, ¿no es cierto?, un padre o madre que no ama a su hijo, ¿cierto? Perdón, que ama a su hijo, ¿qué dice? Lo corrige, lo exhorta, porque puede librarlo de tantas cosas, de la ruina de esta vida terrenal y pasajera y temporal, pero lo puede estar librando su alma de la perdición y de la destrucción eterna. Entonces, entiendan a veces los modelos, amado, amada, que a veces la iglesia es como una familia de Dios, donde el Padre también tiene que corregir, tiene que exhortar, tiene que reprender, como también en tiempo de amar, de consolar, de animar. ¿Se fijan? Como tenemos una máxima, ¿no es cierto?, bendecidos para bendecir, pero también tenemos que tener una máxima, consolados para consolar. También tenemos que hacer eso. Pero hay tiempo y tiempo, porque la vida es como la vida de una persona. Pasa procesos, etapas, donde hay que animar, ¿cierto?, donde hay que fortalecer, ministrar, pero también a veces hay momentos que hay que, claro, ser un poco más enérgico. Entonces, entiendan por favor la posición en cuanto a nosotros. Ahora, yo quiero que hablemos. Tengo varias cosas que hablar. Ustedes saben, amados, que ayer nosotros tuvimos un velatorio, después un funeral. Y yo les digo, miren, yo me estoy preparando, hermano, porque de repente uno está ministrando funerales en algo. Y ayer fue mi primero. Yo ya no estaba en el cementerio, de aquí para allá nos fuimos bailando reggaetón. Puro reggaetón. Aquí no, vaya, con las banderas, porque la de la U, qué sé yo, etc. Yo miraba las caras. ¿Qué pasa en el cementerio? Allá llegamos, allá no, métale reggaetón, vámonos, bailando ahí la U, qué sé yo, etc. Hay un pastor, me metí también, y sí, lo hice, pues fuera que soy hincha de la U y era hincha de la U también, así que, pero sabe, yo lo hice para que no me vieran como un bicho raro, porque era la oportunidad de entregar una palabra aún en medio de ese ambiente. Y cuando empezaron ya llegamos allá, y fue más encima, amado, más de la puerta del cementerio general fue ahí. Era hasta el final allá va encima. Los que hay en el cementerio regando hasta el final allá teníamos que entregar el cuerpo. Métele, ¿no es cierto?, música para allá y grito, qué sé yo, etc. Ya metió en la fila yo. Pero ¿sabe? Yo les dije, ¿y por qué no cantamos una cancioncita de ustedes antes de meter el cosito ahí, el cuerpo? Y cantaron la canción, qué sé yo, y ahí vamos. Total que después yo pasé y ¿sabes? Un silencio, me escuchaban. Y después a lo Pablo le dijo que se fue algo tan especial. Claro que yo lo único que decía, cuando para la música es para empezar a pegar con disparos, y que eso también hace disparo. Hubo casi por ahí. Tuvo la intención de hacerse, pero no sé. Pero al final, ¿sabes? Cayó la presencia de Dios ahí. Y yo estaba, entre comillas, sé que el Espíritu Santo está conmigo, tengo la certeza de que es así. Pero estaba Eduardito conmigo. No sé quién más estaba, no sé quién más. Bueno, yo doy gloria a Dios, amado, porque los imprevistos siempre ministeriales van a aparecer. Y yo doy gracias a Dios por la gente de CAE. Porque no estuvimos solo ministrando, con tanta gente conversa, que no es de la iglesia, pero doy gracias a Dios por los del día viernes que estuvieron acá los chiquillos, el día sábado también acá, y Eduardito que me acompañó al cementerio. Pero, amados, es tan importante que vamos a estar en un cuadro así, donde nosotros necesitamos entender cuál es la razón de por qué estamos en esta tierra. Si tú quieres amontonar todo de esta vida, déjame decirte que estás equivocado. Estás cerrado en tu visión de esta vida. Porque si tú quieres amontonar todo lo de esta vida y no te preocupas de tu vida espiritual, estamos desenfocados. No tenemos la visión de Dios.
no tenemos la visión del reino de Dios aquí en la tierra. Porque la visión del reino es la visión del cielo, traída a la tierra. Y la visión tiene que ver con la vida espiritual, con la vida eterna. Y para eso nosotros somos iglesia. Para eso nosotros nos estamos preparando, no solo para preocuparnos de nuestra vida espiritual, sino también estar preparados para preocuparnos de la vida espiritual de otras personas. No importa las circunstancias, como el caso del velatorio que tuvimos ayer, que fue algo imprevisto, pero llegó para darnos cuenta y hacernos reflexionar a todos los que estuvimos acá, ¿ya? Frente a esa situación que debería ser y deberíamos tomarla como algo normal. Así como tomamos como algo normal la vida y nos proyectamos en esta tierra, pero también tenemos que tomar como algo normal la muerte, ¿cierto? Que nos va a llegar para salir de esta tierra, para salir de esta tierra. Entonces, el amor por la vida. ¿Cuál vida? ¿Qué vida? Es la vida espiritual. Es la vida espiritual, porque la vida espiritual es la vida de Dios. La vida trascendente, la vida eterna es la vida de Dios. Y nosotros tenemos que preocuparnos ya en esta tierra de esa vida. Empezar a prepararnos y empezar a vivir la realidad de esa vida eterna ya en esta vida temporal, en el cuerpo que tenemos para vivir esta vida. Es la oportunidad de esta vida terrenal en el cuerpo para preocuparnos de la vida espiritual. Dios puso eternidad en el hombre. Dios puso eternidad en el ser humano. No nos olvidemos todo lo que estamos aquí. Y dice Eclesiastés 3:11, miren lo que dice. Dice que Dios puso eternidad en el hombre. Dentro de este cuerpo de carne, puso eternidad en nosotros. Y eso dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dice que Dios puso, ¿qué cosa? Eternidad en el corazón del hombre, dentro del hombre. Y esa eternidad es espíritu. Es espíritu. Es espíritu. Espíritu es la sustancia contraria a lo material, contraria a lo temporal y pasajero. Es espíritu. Es la vida espiritual que nunca va a acabar, nunca va a terminar, porque es la vida eterna de Dios. Y ya la puso dentro de nosotros. Imagínense, este futbolista nunca pensó en eso, ni su hermano, ni su familia. Como escuchamos, a su mes ganó la Premier League, luego con la selección de Portugal, y 10 días después se estaba casando. Pero al renglón siguiente apareció el espíritu de la muerte. El espíritu de la muerte a través de un accidente. Y ahí quedó su vida. Ahora, muchos nos queremos preocuparnos de eso, de lo temporal, de lo pasajero, porque lo que lo vemos es más tocable, es como que fuera más real, ¿cierto? Y buscamos eso que nos puede dar cierta seguridad. El ser humano la busca. Pero nosotros con el conocimiento de Dios sí tenemos que buscar lo mejor de esta vida, porque Dios quiere dar lo mejor, sí, que son las añadiduras, ya lo hemos explicado. La bendición, ¿saben lo que es? Es Cristo. Cristo es la bendición y lo demás son todas añadiduras. Y Dios tiene las mejores añadiduras para su pueblo, y sobre todo si tenemos una carga por hacer la misión, por hacer la tarea, por cumplir el propósito por el cual somos iglesia. Con mayor razón Dios nos va a dar tremendas añadiduras. Pero no olvidemos que eso no se puede comparar a la bendición. La bendición es Cristo. Porque la bendición viene no solo esa bendición a bendecir nuestra vida, entre comillas, temporal y pasajera humana, sino también, sobre todo, la bendición de Cristo es para bendecir nuestros espíritus, para bendecir nuestro interior, nuestro corazón. Zacarías 12:1, mire lo que dice, Zacarías 12:1. Dice que Dios creó tres cosas. Y ya están ahí, por favor, búsquenla y anótenla.
¿ya? Para que ustedes la sigan repasando y reflexionando y la puedan enseñar. Zacarías 12:1 dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos. Primero, Dios creó los cielos, plural. No es singular, plural. Hay 3 cielos, que ya lo hemos explicado. Otro día vamos a entrar a explicar también parte de la preocupación de amar la vida espiritual. También está ligada a los 3 cielos. Creó los cielos. ¿Qué más? Fundó la tierra. Fundó la tierra. Y forma el espíritu del hombre dentro de él. ¿Quién formó dentro de nosotros, Dios? El espíritu. El espíritu. El espíritu. Él formó espíritu. Parte de su naturaleza, Dios es espíritu. Por eso que Dios no se ve, es invisible. ¿Ya? El Dios espíritu. Ese Dios puso parte de su naturaleza eterna en nosotros, aún estando en esta tierra, en nuestro interior, y es espíritu. Puso espíritu. Vamos a Génesis 2, versículo 7. Génesis 2, versículo 7. ¿Qué dice Génesis 2, versículo 7? Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre, ¿qué cosa? Un ser viviente. La palabra en el original, la palabra final, y fue un ser viviente, se define como un ser espiritual. Estaba creado el hombre, pero le faltaba algo que tiene que ver con Dios, tiene que ver con trascendencia, tiene que ver con eternidad. ¿Y sabe lo que le faltaba a ese hombre? Espíritu. Por eso sopló ruach, espíritu, viento, espíritu. Sopló en Adán y dice: fue un ser viviente, fue un ser espiritual. ¿Entiendes? Por eso es que tenemos que entender, de esa manera nosotros venimos conectados con Adán. Adán, en ese sentido tenemos que decirlo, y es correcto, ¿eh? No como el mundo dice que Adán fue el primer hombre y por eso es una locura, pero ¿cómo? No, nosotros decimos que Adán es el primer hombre espiritual. Y como ese hombre tenía espíritu, lamentablemente pecó. Cayó en pecado. Y por eso venimos con el pecado original. Usted y yo venimos desde nuestro nacimiento, venimos con el pecado original. En esa conexión decimos venimos con Adán. Adán fue el primer ser espiritual, pero lamentablemente ese primer ser espiritual pecó. Y ese espíritu de Adán se ramificó. Y todos los seres humanos nacemos en pecado. Por eso que lo más pronto posible, un hombre o mujer que nace por el vientre de una mujer tiene que conocer al Señor Jesucristo. Porque la obra de Cristo nos redime de ese pecado original. Y nos hace libres de ese pecado original. Pero después, escuchen bien, cuando entramos a vivir la vida con Cristo, tenemos que empezarnos a preocupar de nuestros propios pecados. ¿Ya? Y ahí tenemos con mayor razón meternos con Cristo, humillarnos con Cristo, reconocer cada día a Jesús Señor y Salvador, reconocer la preciosa y poderosa sangre de Cristo para seguir siendo redimidos, limpiados de nuestros propios pecados, de esta naturaleza caída. ¿Saben? Yo doy gracias a Dios que no nos dejó en la condición aún caída por el pecado original. Véalo cómo es el amor de Dios. Vino el Evangelio, lo trajo Cristo, la buena noticia, y ya lo hemos enseñado acá. El Evangelio tiene un elemento tan hermoso, hermano, que tenemos que apreciar y agarrarnos. ¿Saben cuál es? La palabra arrepentimiento. Arrepentimiento. Para seguirnos arrepintiendo, porque nuestro espíritu fue salvado. Salió la tiniebla, la oscuridad, la muerte de nuestro espíritu, vino la vida cuando recibimos a Jesús, aceptamos a Jesús, le entregamos nuestra vida para reconocerlo como Señor y Salvador. Pero no se olvide que nuestra alma está en un proceso de salvación. Nuestra alma sigue siendo regenerada, ¿cierto? Hasta el día final, cuando se consume la obra de Cristo completa en nuestra vida. Y este cuerpecito, hermoso cuerpo que tenemos, va a ir a la tierra. Va a ir a la tierra.
¿Sabe cuál es la diferencia entre la muerte física y la muerte espiritual? ¿Sabe cuál es la diferencia? La diferencia es que la muerte física es cuando el alma se desconecta de nuestro espíritu. No el Espíritu Santo, el aliento de vida. Ahí hay muerte física. Lo que le pasó a Ramón. Se desconectó, le llegó la muerte física, pero se desconectó su cuerpo, esto, de su espíritu. Pero ¿sabe cuál es la muerte espiritual? ¿Sabe cuál es la muerte espiritual? Es cuando mi espíritu se desconecta de Dios. Y eternamente. Que Apocalipsis dice la muerte segunda. La muerte segunda. En la separación eterna con Dios de nuestro espíritu. Vivir eternamente separado de Dios, mi espíritu, de Dios. Y a cuál tenemos que tener más temor, miedo, temblar a la muerte segunda, a la muerte espiritual. Pero todo el mundo sabe que tiene miedo a la muerte física. Y me da tristeza de mucha gente en la iglesia, el mundo puede pensar así, le preocupa la muerte física, tienen temor y temor a la muerte física. Pero sabe, hay gente que ni siquiera le tiene temor. Con el conocimiento que tienen de las cosas de Dios, a la muerte segunda, que es la muerte eterna, que es la separación eterna de Dios. Después de esta muerte física, seguimos viviendo. Y eso, por favor, nunca se olvide. Los jóvenes que están aquí, nunca se olviden de él. Lo que acaban de escuchar. Morimos físicamente, que es la conexión del cuerpo con mi espíritu, ¡pum! Pero seguimos viviendo. Pero el requisito para seguir viviendo es que mi espíritu esté conectado con Dios, con la fuente. Y sabe, esa realidad, escuchen bien, se tiene que lograr aquí en esta tierra. Esa es la oportunidad que tenemos. Este lapso breve de esta vida, que en el tiempo de Dios, el Salmo, no sé si el Salmo 90 dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día para Dios. ¿Sabe? Nuestra existencia a veces dura 80, 90 años las personas. Es como un día y medio a los ojos de Dios. La existencia del hombre en la tierra es como un día y medio en la dimensión eterna del tiempo que está en Dios. No Dios está en el tiempo eterno, sino que Dios, el tiempo eterno está en Él. Por eso es Dios. Es como un día y medio ante sus ojos nuestra vida en la tierra. Entonces, los jóvenes que están aquí, los adultos, los matrimonios, los padres, los hombres y mujeres que están aquí, busquemos a Dios. Preocupémonos de la vida espiritual, porque es la oportunidad que tenemos aquí. Porque si después que morimos, la muerte física, saquemos de la cabeza de hacer culto, de hacer misa, que sé yo, para sacarlo del purgatorio y meterlo a otro lado. No, se terminó. Va a recibir lo que Él sembró en esta tierra. Si un hombre o mujer sembró en esta tierra rebeldía contra Dios, rebeldía contra la palabra de Dios, eso va a recibir después de la muerte física. Pero si una mujer en esta vida sirvió a Cristo, sirvió a Dios, se negó a sí mismo, pagó el precio de dejar todas las cosas, tener las cosas de este mundo por basura y empezar a ganar las cosas del reino de Dios, eso va a cosechar después de esta vida temporal y pasajera. Les quiero decir, amado, cualquier esfuerzo que usted haga para Dios, en amor para Dios, tiene recompensa. Tiene recompensa. Todo lo que hagamos para Dios y de corazón para Dios, tiene recompensa. Mire, a veces nos explica este principio, el de sembrar y cosechar. Y se vive aquí y se vive también en la eternidad. Pero ¿sabes lo que tiene aparte de este principio? Lo que tú siembras no se compara con la cosecha. La cosecha es más grande, el fruto es más grande,
Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidar qué estamos sembrando en esta tierra para nuestro espíritu, para nuestra vida espiritual. Si yo estoy sembrando pecado, voy a cosechar un fruto más grande de pecado. Pero si yo estoy sembrando obediencia, voy a recibir un fruto más grande de obediencia a Dios. No nos olvidemos de eso. Lo que sembramos, lo que cosechamos es más grande de lo que sembramos. Por eso tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Por favor, yo les pido, amados, no retrocedan. No retrocedan, no dejen de servir al Señor. No dejen de servir al Dios que ustedes saben que los ha llamado. No vuelvan atrás, porque volver para atrás y después volver a retomar cuesta mucho. Cuesta mucho, no lo digo yo, lo dice la Escritura, lo dice la palabra de Dios. Seamos fieles hasta el final de cuando nos toque la muerte física aquí en la tierra. Y fiel significa vivir para el reino, el tiempo que tenemos. No lo sabemos, cada día es la oportunidad. Hasta ahí llega nuestra vista de vida aquí en la tierra. Cada día que Dios nos da la oportunidad de ¿qué? De preocuparnos de nuestra vida espiritual. ¿Te fijas? Entonces, mire, veamos 1 Tesalonicenses 5:23, un pasaje clásico para entender todo lo que la Biblia es un libro espiritual. Por eso para el mundo es locura, porque su espíritu no se ha despertado en ellos, pero se supone que los que estamos aquí se ha despertado en nuestro espíritu. Por lo tanto, nosotros podemos acceder a entender, a comprender y a creer la Biblia, que es un libro espiritual. Es el libro de Dios. 1 Tesalonicenses 5:23. ¿Qué dice esa palabra? Vamos a verla. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados, dice, irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primero dice espíritu, que después dice alma, y después dice cuerpo, pero va a ser un cuerpo glorificado, que eso es un tema exquisito de poder explicarlo, pero será otro día. Pero a lo menos la estructura está ahí, del ser humano. ¿Ya? El primero es espíritu, alma y cuerpo. ¿Cierto? Nuestro espíritu primero. Por lo tanto, ese texto, frente al eminente regreso del Señor Jesucristo, el énfasis está hacernos entender que somos seres espirituales frente al eminente regreso de Cristo. Por lo tanto, esa verdad nos lleva a ¿qué cosa? A preocuparnos de nuestra vida espiritual para estar preparados cuando el Señor Jesucristo regrese por su iglesia, por su pueblo. Entonces, Dios puso eternidad en el ser humano. Tú eres un ser eterno. Veamos por favor Apocalipsis con detención, capítulo 20. Y vamos, amados, a veces necesitamos entender y creer que somos seres espirituales, pero también tiene que haber cierta lucha, tiene que haber cierto esfuerzo en nosotros para poder vivir esa vida que Dios quiere, aún estando en esta tierra, porque sabemos que el enemigo no quiere que nos preocupemos de la vida espiritual. Lleva a poner oposición al venir a los cultos, antes de llegar a los cultos, durante el culto, etcétera, la semana, mañana, etcétera. Es su tarea, porque Él sabe que nosotros somos seres espirituales y que necesitamos preocuparnos de la vida espiritual. Entonces, nosotros tenemos que ser gente valiente, gente guerrero hacia nuestra vida espiritual, luchar por nuestra vida espiritual, avanzar en nuestra vida espiritual. Ya, y eso demanda también de un esfuerzo nuestro también frente a la verdad que conocemos. Apocalipsis capítulo 20, vamos a leer del versículo 11 al 15, lo vamos a leer. Dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él,
y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Al lago de fuego. Y ahí está claro. Y aquí hay muchas cosas que explicar, pero pastor tiempo. Pero aquí está claro, hermano, que inevitablemente nos muestra que hay otra vida después de esta vida. Y que vamos a llegar a rendir cuenta. Que vamos a llegar a estar delante de la presencia de Dios para dar cuenta de nuestras obras aquí en la tierra. Las obras aquí en la tierra. Y aquí está también, ¿cierto? También la palabra nos habla, ¿cierto?, de la muerte segunda, que es la muerte espiritual. Que yo creo que nadie quiere eso. Yo quiero experimentar la muerte segunda, que es la separación. La separación de Dios eternamente, ¿no? Y entender que hay una eternidad, pero en el fuego. Hay una eternidad en el infierno eterno, separado de Dios. Entonces, nosotros tenemos que vivir conscientes de eso, y obviamente esto nos debe llevar a preocuparnos de nuestra vida espiritual. Conociendo esta verdad, entonces tenemos que servir a Dios con temor y temblor. Nos preocuparemos de la vida espiritual. No la vamos a descuidar y perder por nada de este mundo. No te olvides que nunca, no tenemos que olvidarnos nunca que tú y yo somos seres espirituales. No permitamos que el mundo y el diablo con su mentira nos haga olvidarnos y negar esta verdad de que tú y yo somos seres espirituales. No descuidar la vida espiritual, porque esto es lo que va a llevar después a apartarnos de Dios y alejarnos de las cosas de Dios y volver al mundo otra vez. Luchen, amados, amadas, por su vida espiritual. Esfuércense, amen la vida espiritual y vivan para la verdadera vida, que es la vida trascendente, que es la vida eterna. Mire, pongo un botón de muestra de varias cosas. ¿Cuántos cultos tenemos a la semana nosotros? Dígame fuerte, ¿cuántos cultos tenemos? Dos. Si yo me diera la idea de poner cultos, 3 o 4 o 5 cultos, imagínense, la semana, solamente tenemos 2 cultos. ¿Qué día? Miércoles y domingo. ¿Cuántos serían al mes? ¿Serían 8 al mes? ¿Podría ser? Imagínense, 8 al mes. Vaya sacando cuenta. Sáquese la calculadora divina ahí. Serían 96 al año. ¿Cuántos días nos quedan del año? Para nosotros, entre comillas. Serían, yo saqué la cuenta, tiene 269 días libres al año. Imagínense, amado, si no tuviéramos los grupos pequeños discipulados. Menos mal que los tenemos. Aunque algunos obviamente no están conectados a un grupo pequeño, pero ya terminando hoy día el ordenamiento de los ministerios de servicio, vamos a entrar fuertemente allá a ordenar todo lo que tiene que ver el movimiento del grupo pequeño. Pero mire, tiene 269 días libres al año. ¿Y por qué? En las 2 horas de culto del día miércoles, del día domingo, ¿por qué somos expertos en poner trabas? Nos faltan las excusas.
o otros panoramas para faltar. Hay motivos para faltar, Dios lo sabe, y si es fuerte, urgente, sí, esté tranquilo. Pero estas matemáticas nos llevan a reflexionar. Aquellos que a lo mejor faltamos por cualquier cosa y ponemos excusas y ponemos trabas solamente para faltar, me dice, 2 cultos, día miércoles y día domingo, y más encima el domingo es el día del Señor. Y faltamos. ¿Puede ser una clara señal que estoy descuidando mi vida espiritual? Sí. Yo lo estoy diciendo, amado, vuelvo a repetir, lo estoy diciendo, hay cosas justificadas. El jefe me quiere decir 1 hora más, 2 horas más, tiene que trabajar, está bien, perfecto, sí. Otra cosa. Pero yo hago que podamos reflexionar en algunas cosas que son superables, como para poder llegar el día miércoles y el día domingo a nuestros cultos normales que tenemos. Un culto a mitad de semana, día miércoles, y el domingo, que es el día del Señor, en la mañana. Hago una pregunta: ¿creen ustedes que Dios nos está pidiendo mucho? Porque no piensen que yo se lo estoy pidiendo, porque Dios es el que pide que le hagamos culto a Él, ¿cierto? Dios es el que pide que tenemos que congregarnos y juntarnos y unirnos como iglesia. Es Dios. Pues hago la pregunta: ¿creen ustedes que es muy exigente Dios? No es muy exigente. Oye, si fuera exigente, ¿por qué? Porque Dios también nos da la posibilidad a nosotros de elegir bien, de escoger bien. Decir, Señor, gracias porque tengo un culto el día miércoles, gracias, tengo un culto el domingo, tengo una familia, pertenezco a una iglesia, por lo tanto voy a ir a preocuparme de mi vida espiritual junto a mi hermano, junto a mi hermana. Es un buen pensar, es un buen sentir, porque eso refleja que yo estoy preocupado de mi vida espiritual. Estoy preocupado de mi vida espiritual. ¿Sí? Y yo dejé los tiempos afuera, devocional, intimidad con Dios, de orar, de leer la Biblia. Bien. Entonces, Romanos 8:6, ya voy terminando. Romanos 8:6, aquí hay una exhortación para preocuparnos, amados, de la vida espiritual. Por favor, busquemos esa cita. ¿Qué dice ese pasaje? ¿Podemos leerlo todos juntos? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y tiene que ver con la realidad espiritual. Tiene que ver con la realidad espiritual. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, muerte espiritual, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Voy a terminar con esta conclusión, con 3 pasajes, anótenlo por favor. Ezequiel 3:20, Juan 8:21 y Juan 8:24. Ezequiel 3:20, Juan 8:21 y Juan 8:24. Y en 3 lugares de las Escrituras se encuentra algo que tiene que llevarnos a entender, y quizás una razón fuerte, poderosa, a que nunca dejemos de preocuparnos de nuestra vida espiritual mientras estemos aquí en esta tierra. Tenemos que preocuparnos de nuestra vida espiritual, porque de esta preocupación depende, ¿cierto?, lo que vamos a vivir después de esta vida temporal y pasajera. Dice Ezequiel 3:20, lo podemos ver ahí, dice: si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá,
y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Hay una frase ahí que quiero enfatizar, dice, Él morirá ¿en qué? Él morirá en su pecado. Él morirá en su pecado, mire, morirá en su pecado. Vamos a Juan 8:21. Juan 8:21. Busquémoslo por favor. Y aquí hay otra razón muy importante para preocuparnos de nuestra vida espiritual mientras estemos aquí en la tierra. Juan 8:21 dice, otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Se repite la misma expresión. En vuestro pecado, en tu pecado morirás. Mire, y el verso 24 más abajo, 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriré. ¿Qué significa morir? En tus pecados. Morir en tus pecados significa llevarte tus pecados contigo cuando tú mueras o cuando yo muera. No hay nada más trágico que morir en tus pecados. Y encontramos esta frase en estos versículos. Y a partir de estos versículos parece que la frase morir en tus pecados significa que la persona, cuando ocurre su muerte física, retiene todo el pecado que ha cometido junto con las consecuencias y el castigo debido por tal pecado. Y como resultado la persona recibirá el castigo eterno, porque murió en sus pecados. Murió en sus pecados. Y esa es la gran diferencia, amados, en aquel que muere en sus pecados y otra persona que muere sin su pecado, porque Jesús los tomó antes. Jesús los tomó antes. Por eso que el arrepentimiento tiene que hacerse en vida aquí. Arrepentirnos de los pecados, el conocer a Jesús, cosa que Dios toma mis pecados, y cuando yo muero, la muerte del física, yo voy ahí a un cierto muero sin mis pecados. Eso es lo que está diciendo. Y por eso la promesa dice, bienaventurado, dice, los que descansan en Él, en el Señor, dice. Que esa es la diferencia que una persona que muere con Cristo y una persona que muere sin Cristo. Una persona que muere en Cristo, ¿cierto? Cristo, ¿no es cierto?, le quitó sus pecados. Por lo tanto, va a la muerte perdonado de sus pecados. Y podemos decir, esa persona solamente está durmiendo, está descansando. Y se va a levantar para vida eterna. Pero hay otras personas que mueren con su pecado. ¿Y cuál es la razón? Es porque ellos rehusaron a Cristo. No reconocieron a Cristo en su vida y no hicieron lo que tenían que hacer para ir a su propia muerte cargando su pecado. No le dijeron a Jesús que Él cargara su pecado. Y eso hace valedero, amado. La verdad que cuando decimos nosotros miramos la cruz, nosotros no adoramos la cruz, y yo creo que el elemento del cristianismo no es la cruz, sino que es Cristo. Cristo, el que murió en la cruz. Porque su sangre y su sacrificio fue derramada por ti y por mí, para que sean quitados nuestros pecados. Y cuando yo muera, yo no voy a morir cargando mis pecados, sino los cargo ante Cristo. ¿Entiendes la idea? Por eso tenemos que predicar de Cristo, evangelizar, para que la gente tenga oportunidad que cuando mueran no vayan a la tumba cargando sus pecados, sino Cristo los cargue primero. ¿Y se han fijado qué diferente es cuando un velatorio, cuando un hijo de Dios y otra persona que no murió sin Cristo? ¿Qué podemos decir? Da pena, da angustia, porque murió cargando sus pecados
¿Por qué? Porque no se arrepintió de su pecado y no reconoció a Jesucristo. Entonces yo termino con esto. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos la certeza que si hoy muriéramos, o un ratito más muriéramos, iríamos a la tumba no cargando nuestros pecados? ¿Cuántos tienen la certeza? Yo levanto mis manos, porque esa es la verdad. Si tú entregaste verdaderamente la vida a Jesús, y si tú vives una vida de arrepentimiento, y yo cada día metemos las patas, cometemos errores, pero Señor, perdóname, me arrepiento, no quiero hacer y no lo hago más, ¿sabes? Dios toma ese pecado y Él lo lleva. Amén. Por lo tanto, la muerte no nos puede retener a nosotros. Y si la segunda de Cristo viene y nos pilla muertos, nosotros nos vamos a resucitar. Vamos a resucitar para entrar a la vida eterna. Qué maravilloso. Este es un misterio. Esta idea hay que desarrollarla mucho más, pero eso no significa. Y saben, escúchenme bien, el pecado más grande, escúchenme bien, es no reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Ese es el pecado más grande. Y mucha gente va a la tumba con ese pecado y muchos otros pecados, sus propios pecados, porque no reconocieron a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas mientras estaban en la vida del cuerpo. La vida del cuerpo, que es estar en esta tierra, es la oportunidad para reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, y con el arrepentimiento dejar que Él tome nuestros pecados. Y si la muerte llega, vamos a la muerte, pero ya nos llevamos portando nuestros pecados, porque ya Dios los quitó y nos perdonó y nos liberó de la carga que produce el pecado. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. ¿Puede hacer este ejercicio conmigo? Apuñe ahí su mano y diga: me voy a preocupar de mi vida espiritual. Dígalo fuerte. Me voy a preocupar de mi vida espiritual. Me voy a preocupar de mi vida espiritual. Dígalo, vamos. Me voy a preocupar de mi vida espiritual. Me voy a preocupar de mi vida espiritual. Diga esto. La vida espiritual es la vida eterna. Dígalo fuerte. La vida espiritual es la vida eterna. Dígalo fuerte. La vida espiritual es la vida eterna. Diga esto conmigo. La vida espiritual es la vida de Dios. Dígalo, vamos. Vamos, dígalo a ver si esto te queda. Vamos, dígalo. La vida espiritual es la vida de Dios. La vida espiritual es la vida de Dios. Sí. Preocupémonos de la vida espiritual. Iglesia, amado, amada del Señor Jesús, preocupémonos de la vida espiritual. No dejemos nunca de preocuparnos de la vida espiritual. Vamos a terminar el culto, por favor. Quiero pedirle, amado, pasen acá adelante, cantemos una alabanza y siga orando. Vamos, despierte su espíritu. Cuando usted sienta que su espíritu se está adormeciendo, no se quede en esa condición. Haga algo, hagamos algo y despertemos nuestro espíritu y oremos y preocupémonos y pensemos y nunca nos olvidemos de que somos seres espirituales y que tenemos que preocuparnos de la vida espiritual. Vamos, ore por favor. Vamos, despierte su espíritu. Despierte su espíritu. Señor, despierta mi espíritu. Señor, despierta mi espíritu. Dígalo con puños cerrados. Señor, despierta mi espíritu. Despierta mi espíritu. Despierta mi espíritu. Señor, despierta mi espíritu. Despierta mi espíritu. Despierta el espíritu, Señor, de cada uno de nosotros. Despierta el espíritu de esta iglesia, Padre. Señor, y que sea, Padre amado, el espíritu de la vida eterna. Señor, la preocupación de la vida espiritual sea una característica de todo lo que somos integrantes de su iglesia de este tiempo. Señor, Señor, sé que a veces pasamos problemas, pasamos dificultades, pasamos necesidades. Hay circunstancias difíciles en esta tierra. Sí, está así, está declarado que es así. Pero
Pero en medio de todo esto no tenemos que dejar de preocuparnos de la vida espiritual. Amado, preocúpate de la vida espiritual. Preocupémonos de la vida espiritual, porque de esa manera va a haber una iglesia hermosa en este mundo, una iglesia maravillosa, una familia en comunión, en unidad. Y el Señor se va a pasear en medio de su iglesia con su Espíritu Santo. No te dejes de preocupar de la vida espiritual. Cuando estés a sola, solo, cuando estés con otros hermanos y hermanas, cuando estemos como iglesia, preocupémonos de la vida espiritual. La vida espiritual es la vida eterna, la vida trascendente. Puedes decir conmigo: yo soy un ser espiritual. Dígalo: yo soy un ser espiritual. Yo soy un ser espiritual ante todo. Tú eres un ser espiritual, yo soy un ser espiritual ante todo. Tenemos que preocuparnos de nuestro espíritu. Oh Jesús. Oh Jesús. Le puedes tomar la mano a la persona que está a tu lado, por favor. Tómale la mano a la persona que está a tu lado. Y oremos para que Dios despierte nuestros espíritus. Para que Dios despierte nuestros espíritus. Y tengamos espíritu fervoroso. Un espíritu vivo dentro de nosotros, sirviendo al Señor. Vamos. Ora por tu hermano, por tu hermana que está a tu lado, para que Dios fortalezca su espíritu, que avive su espíritu, que despierte su espíritu, que seamos una iglesia fervorosa, una iglesia del Espíritu de Dios moviéndose en nuestros espíritus, porque estamos preocupados de la vida espiritual. Dios bendice a aquellos que están preocupados de la vida espiritual. Si estás preocupado y obsesionado por las cosas de este mundo, Dios no te puede bendecir. Dios no puede estar ahí porque se contradeciría a Él como Dios. Y Él es la verdad, no nos miente. Él va a estar y va a estar ahí obrando si tú y yo nos preocupamos de la vida espiritual, porque esa es la verdadera vida. Esa es la verdadera vida, la vida espiritual, la vida eterna. Oh Dios, despierte mi espíritu, despierte el espíritu de mi hermano, de mi hermana, despierte el espíritu de todos los que estamos aquí, Señor. Despierte nuestro espíritu, Padre, avive nuestro espíritu para servirle, Señor, para servirle como usted, Señor, merece ser servido. Usted es el Dios de los espíritus, Padre. Dios te puso espíritu de eternidad en nosotros. Señor, somos seres eternos, aunque estamos en esta tierra todavía, pero somos seres eternos por esencia. Somos seres eternos, vamos de paso a esta tierra. Vamos, levanta tus manos. Ahora, Señor, da gracias por esta verdad. Oh Jesús, adoremos, cantemos.